Pues la manera más sencilla en la que le podría explicar para probar es si vas a hacer pasta, o sea, pasta espagueti, y la vas a poner a calentar. Tienes varios valores, como diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de pasta que vas a ocupar, el tipo de pasta, la temperatura a la que le estás haciendo y el caso donde la estás haciendo. Si puedes cambiar una de las variables a la vez, o sea, cocinar la pasta a 80 grados y ver cómo queda, y luego volver a hacer la misma pasta a 100 grados, ahí te vas a dar cuenta si la temperatura es importante o no para el final de la pasta. Si el caso o no. Entonces, mientras más delimites y pongas una métrica, claro, ahí realmente puedes empezar a tener resultados. Yo creo que ese es uno de los grandes bloqueos que he visto en las personas, o sea, profesionales, en empresarios, en emprendedores, en los mismos negocios grandes, que muchas veces se hacen las cosas a la y se va. Estoy hablando de México, al menos. No puedo decir que todos, porque obviamente no todos lo hacen. Pero aquí, por ejemplo, lo veo más estructurado. No al 100%, también tienen sus detalles. Sí. Pero los veo más estructurados, como no hacen, como por ahí diríamos, no dan pasos sin guarache. Sí. Pues te digo, es que eso es lo importante, como... Es que sigo pensando en cómo podría ser el primer paso que podría dar alguien para empezar a hacer esto. Pero te digo, primero es eso, agarrar el modelo este de negocios, saber realmente qué es lo que estás vendiendo y de ahí ver cómo puedes ¿cómo se dice? Expandirlo, sin dejar de hacer lo que tú realmente vendes, ¿no? Ok, o sea, entonces lo podemos decir que es como por niveles. O sea, no, en ese sentido no sería una pirámide, sino más bien como círculos. O sea, primero te posicionas. O sea, de ahí no le muevas. Es como esto ya es un producto probado, un servicio que ya se está moviendo. Déjalo, no lo muevas. Y tiene que funcionar bien. Tienes que, digamos, darlo cuando la gente lo necesita, entregarlo, que la experiencia sea buena. Y todo eso es la base, ¿no? Que es la parte operativa. Y que te deje suficientes ingresos. Y a partir de ahí es cuando empiezas a probar las otras cosas que, por ejemplo, mencionas. Y ahí es donde empiezas a probar para ver hacia qué dirección te vas a expandir. Claro. Sí. ¿Sí va por ahí? Sí. No, totalmente. Yo creo que estás, o sea, en lo correcto. Yo eso es lo que haría. Pero te digo, es muy difícil que... Hablando en la parte de negocios, que cualquier persona simplemente entienda todos los conceptos porque los vea en internet. Es como si tienes un problema, vas con un doctor, ¿sabes? Es lo mismo que yo diría con un consultor. Es alguien especializado que se ha tomado mucho tiempo en aprender qué es lo que te está recomendando, que a ti te tomaría muchos más años. Entonces, yo lo que les recomendaría a cualquier persona que tenga un negocio es buscar que seguro tienen a alguien en su red, como alguien que haga marketing o alguien que se dedique a hacer marcas, o alguien que ya tenga una idea de qué es lo que se requiere para lanzar un producto y preguntarle así como, oye, ¿cómo ves lo que estoy haciendo en este caso específico? ¿Cómo me podrías ayudar, no? Ok, ¿y cómo dirías que sería un filtro? Porque, digo, hay de todo tipo de gente, difícil, ¿no? Es difícil saber. Eso es lo que es como como parecen... Cuando las personas son muy seguras de sí mismas, normalmente, dices, esta persona sabe. Pero no necesariamente sabe, solamente te vendió la idea de que sabe. Pues yo haría lo mismo que hacen como cuando inviertes. Okay. O sea, de estos programas de inversiones donde se para alguien y te da un pitch, yo haría eso. O sea, demuéstrame que sabes de lo que hablas, punto número 1. Demuéstrame con tus propios resultados. O sea, demuéstrame que lo que tú has hecho le ha funcionado a alguien. Porque tú puedes ser el más experto o puedes ser el mejor de lo que tú hagas, pero yo quiero ver los resultados. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a los buenos tacos, a los buenos doctores, a las buenas agencias, que cuando alguien sale satisfecho de haber probado tu servicio, lo va a recomendar. ¿no? O sea, que no necesita un poco no necesita tanto de tu ayuda, sino que por sí solo es se empieza ¿cómo se le llama? Publicidad boca en boca, ¿no? Que, por ejemplo, esa es una de las ventajas más grandes que tenemos ahorita. O sea, los clientes intentamos, bueno, con un proceso que obviamente ya hemos definido durante muchos años, ver de qué manera podemos satisfacer realmente lo que ellos necesitan, ¿no?
No hacer los clientes felices porque eso sería muy fácil. Ujú. Yo hago todo lo que tú me digas y listo, ¿no? Tú me dices, oye, quiero esto rojo, verde, Ujú. y me haces un círculo Claro. y lo pones y listo, ¿no? Pero pues al final tú no eres mi cliente. Realmente tu cliente es el cliente que yo necesito satisfacer. Entonces, sí, yo lo que buscaría son referencias. Ok. O sea, todo lo que tú me digas, demuéstramelo. Ok. Porque sí es muy fácil hablar y más convencer, ¿no? Claro. Hay gente que le gusta hablar mucho, como a mí. No, está bien. O sea, digo, ya nos hemos echado nosotros otras pláticas de otros temas Sí. y nos gusta. La verdad es que, digo, no es la primera vez que nos sentamos a hablar. Digo, eso es lo que a mí me gusta y cada vez aprendemos. Siempre traemos cosas nuevas y diferentes y es un poco de la ¿cómo le llamas? Un positive loop, Ujú. ¿sabes? Como ¿cómo se le llama? Sí, pues es como una retroalimentación. O sea, nos Ajá. vemos y tú estás haciendo otra cosa diferente, Sí. yo estoy haciendo otra cosa. Pero digo, es una retroalimentación compartes. positiva porque Sí. al final es, por ejemplo, y eso es lo que no solo lo que hablábamos justo antes del programa, que hay veces que siempre va a haber alguien en tu red, creo yo, que sabe algo que tú no sabes. Sí. Entonces siempre puedes ir y preguntar. Es como, oye, pregunta, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Qué me recomendarías? Sí, totalmente. ¿Y qué pasaría? Y de hecho, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando tienes que pagar por eso? O sea, cuando llega el momento de, ¡ay! Tengo que pagar por el servicio de alguien por su expertise Ujú. o por su conocimiento. Y no quieres pagar porque obviamente nadie quiere pagar. Pero, ¿qué le dirías a los emprendedores que están en ese dilema de, ok, mis recursos son contados y tengo que tomar decisiones? Sí. ¿Vale la pena invertir en, vamos a decirle, no en expertos, pero ¿cómo es? Pues sí, como buscar la opción de eventualmente contratar a alguien que te Ujú. pueda ayudar en eso? Sí, pues te digo, primero tienes que saber elegir a la persona correcta, Ujú. ¿no? Y de ahí, ¿Prueba y error? pues sí, ¿no? Ujú. En parte, digo, O sea, no, va o a haber sea, gente que te va a engañar Sí, y- hay gente que puede que tenga mucha experiencia, pero tal vez no es la persona correcta para ti o la Ok. agencia correcta, ¿sabes? Ujú, ujú. Principalmente, espérame, se me fue de que estamos hablando al principio de la pregunta. No, nada más Ah, de cuándo saber invertir o cuándo no, Ajá. ¿no? Pues yo lo veo así y también hay mucha gente que lo explica así. Si vamos a poner otro ejemplo, yo tengo una bicicleta y me doy cuenta que los frenos ya no funcionan. Ujú. Entonces veo un video en YouTube que me Ah. toma 15 minutos de cómo cambiar los frenos. Ujú. De ahí voy a la tienda de bicicletas que no tenían ese freno. Entonces mañana saliendo del trabajo voy a ir a volver a otra tienda Ujú. para buscar los frenos. Y entonces los compro, se los pongo y no le quedaron. Entonces voy y los cambio. Hacerlo yo todo. Todo yo, ¿no? Entonces esa experiencia yo creo que también te hace crecer, te hace aprender, etcétera. Los frenos es algo que yo puedo cambiar, es algo Ujú. sencillo y es algo que tal vez me va a ayudar en adelante para no tener que necesitar a alguien. Pero si se me rompió una parte de la bicicleta que me voy a llevar 2 semanas arreglando y una persona me va a cobrar 1,000 pesos por hacerlo, pues entonces yo tengo que también como emprendedor o como Ujú. persona que estoy empleado solito, ¿cómo se diría eso en México? Como Autoempleado. Como autoempleado, Ujú. saber cuánto cuestan mis horas, ¿no? Y tienes Ok. que ser súper inteligente con el tiempo. ¿Qué es lo más importante? Si tuvieras 8 horas hoy Ujú. para hacer crecer tu negocio, ¿qué serían las cosas más importantes que tendrías que hacer? Ujú. No lo que tienes que hacer, Ujú. porque sí, tienes que abrir la taquería, tienes que limpiar, tienes que poner a Ujú. cortar, todo eso lo tienes que hacer. ¿Qué serían las mejores 8 horas que podrías utilizar para hacer crecer ese negocio? Claro, más como tipo el rol. ¿te Como, refieres? ajá. Y entonces, Y actividades. si yo le puedo, si puedo deslindar y como delegar Ujú. todas las actividades que no me están generando valor a mi proyecto a otra persona, entonces yo puedo generar más valor. Entonces, si tu hora cuesta 100 pesos... Un ejemplo. Así sigue la parte de los tacos, por ejemplo. No, por ejemplo, lo de la bicicleta. Ok. O sea, hay una parte donde sí puedo arreglar yo, que es fácil, y puedo aprender y está bien. Pero te tomó 3 días. Pero ese era el ejemplo, ¿no? O sea, Ajá, me tardé ajá. 4 horas en 4 días diferentes Ujú. buscando la pieza. Porque estoy hablando de un ejemplo obviamente exagerado. Puede que la primera lo hagas listo, ¿no? Ujú. Pero te tomaste, no sé, 4 horas en hacerlo. Cuando... Más el tutorial, más... Que digo, eso fueron 400 pesos. Ajá. Pero si la persona me cobra 200 pesos por hacerlo, Ujú. pues entonces vale la pena que lo haga con esa persona. Va a quedar mejor, tengo la garantía,
No sé, hay muchas más cosas que yo no sabría hacer. No sé si los frenos van a quedar bien ajustados o no. Y al final me termino teniendo otro accidente, ¿sabes? Termino lastimando a alguien. O sea, siempre hay que como que valorar ese tipo de cosas. ¿Qué tantos riesgos implica en el futuro? ¿Y qué tanto tiempo me tomaría a mí? ¿Y qué tanto tiempo me tomaría a mí desarrollar como el expertise, el conocimiento, etcétera? Es un poquito como el costo contra el riesgo, ¿no? Sí, sí. Sí, pues es cuánto te cuesta ese tiempo que le vas a invertir contra el avanzar. Sí, sí.